A continuación, daremos paso al programa de actividades y entregarle la palabra a Verónica Palacios, quien moderará la primera conferencia magistral. Muchísimas gracias a todos por este momento tan importante. Un abrazo y mucho éxito para los ponentes y participantes. Un abrazo desde el Soconusco de Chiapas. Adelante, Ana Verónica Palacios. Buenos días a todas, a todos. Un gusto saludarles. Pues iniciamos ya formalmente la jornada de trabajo académico del 15 Coloquio Internacional por el Pensamiento Complejo, hoy 9 de octubre del 2025. Aperturamos el eje temático número 1, problemas fundamentales de la humanidad desde la sabiduría ancestral y la mirada compleja, con la conferencia magistral a cargo de la doctora María Elena Rúa Beltrán, Diálogos entre espiritualidad, territorio y pensamiento complejo, que busca esta conferencia situar los grandes problemas contemporáneos con mirada cultural amplia, mostrando cómo las cosmovisiones ancestrales ofrecen claves para resignificar el colapso, el vacío espiritual y la ruptura del tejido relacional con la tierra. Nuestra conferencista es ingeniera industrial, especialista en gerencia de proyectos y magíster en pensamiento estratégico y prospectiva. Tiene una sólida trayectoria académica y experiencia en consultoría estratégica, docencia universitaria, gestión de proyectos y ha impartido cursos en planificación estratégica y prospectiva, además de liderar la elaboración de planes estratégicos para diversas organizaciones. Su expertise incluye el análisis de tendencias, modelación prospectiva y la aplicación de herramientas colaborativas para la toma de decisiones informadas y el crecimiento sostenible. Ha participado como ponente en congresos internacionales, coautora de publicaciones sobre inteligencia artificial y educación. Ha sido invitada para exponer sobre inteligencia artificial y cambio climático, destacándose como miembro activo de redes de prospectiva en Latinoamérica. Su línea de investigación contempla el impacto del arte en su simbiosis con la inteligencia artificial, metaversos, innovación y educación, con el objetivo de acercar la enseñanza a segmentos de la educación que no están habituados al uso de la tecnología, pero que se quieren insertar en el proceso de apropiación del conocimiento de forma lúdica y cercana. Actualmente, la doctora Rúa Beltrán es miembro de la Junta Directiva de la Red Latinoamericana de Futuro, miembro activo de la Red Colombiana de Prospectiva y de RIVER, Red Iberoamericana de Futuro, además de ser cofundadora de Yo Aprendo. Pues un gusto tener la colaboración de la doctora Rúa Beltrán. Adelante. Gracias. Muchísimas gracias. Ya voy aquí a presentar mis diapositivas, mis filminas, para que podamos dar inicio a nuestra conferencia. Perfecto. Entonces aquí, frente a la diversidad de lo que hoy nos compete, que son los diálogos entre la espiritualidad, el territorio y el pensamiento complejo, digamos, vamos a efectuar algunas dinámicas asociadas a las diversas perspectivas de este primer eje que nos compete hoy de el, el coloquio internacional por el pensamiento complejo. Digamos aquí en las diferentes perspectivas que van a ver de las imágenes a lo largo de la presentación, están efectuadas y animadas a través de inteligencia artificial, especialmente de Veo3, que es una conexión profunda asociado a toda esa interdisciplinaridad de ese pensamiento complejo, de esas crisis civilizatorias, de esos nuevos paradigmas a los cuales hoy nos encontramos. Y aquí partimos de una premisa asociada pues como a esos impactos desde lo social, lo ético, lo espiritual, las manifestaciones y las crisis civilizatorias asociados a cómo logramos esa fragmentación del conocimiento, esa degradación actual que tenemos de esas diversas perspectivas medioambientales aceleradas que están asociados a esa pérdida de la diversidad cultural, de esos dualismos simplistas del pensamiento moderno, de esas diversas perspectivas asociadas de cómo
gestionamos realmente esa interconexión del sistema de la vida caracterizada por cada uno de esos hitos importantes que hacen el reflejo de esa asociatividad o esas dimensiones en cada una de las perspectivas que nosotros tenemos. Y aquí, asociado a, ya visto desde el pensamiento complejo, a través, pues, por supuesto, de nuestro maestro Edgar Morin, asociado a cómo ofrecer esa línea epistemológica, esa línea de conexión de pensamiento complejo, vista como una brújula de generar esa navegación de incertidumbre asociada a esas diferentes perspectivas o obstáculos que se puedan implementar en superar esos dualismos simplistas que podamos gestionar en esa crisis civilizatoria que tenemos en la actualidad. De allí, pues iniciamos con lo que es el tema de un espacio o un territorio vivo relacional asociados a esos pensamientos del principio dialógico, de cómo conectar esos tres principios a través de esa co-creación de polos que logren gestionar esa comprensión diversa que podamos gestionar de esa ecología de saberes asociado a esa interconexión desde el conocimiento ancestral hacia las diferentes representaciones de lo que nos compete el mundo actual. Entonces, de allí, frente a las diversas perspectivas que nosotros podamos tener de ese principio dialógico, está visto asociado a esa pluralidad, a esa consistencia generalista de cómo desde el progreso económico de esas reformas económicas no pueden existir sin esas reformas de pensamiento que tengamos en cada una de esos equilibrios de pensamiento de la preservación ambiental asociado a esos saberes ancestrales que dialogan con las tecnologías, con los nuevos pensamientos modernos asociados a esa migración, con las diferentes herramientas de inteligencia artificial para generar un mix visto desde esa simplicidad o esa dualidad asociado a ese seno de unidad, desde las diferentes complementarios o antagonistas que podamos tener en ese sistema, visto como cada uno de esos entes o participantes que generan esas interrelaciones o esas prácticas culturales a lo que nos compete de esas evidencias de coexistencia dialógica. De allí, de este principio hologramático, visto de cómo impartir toda esta información que todos los días vamos generando y vamos acumulando en una cierta simbiosis de una analogía de ver todo como un video en constante movimiento y no como una imagen estática asociada a ese presente de los mundos, a esos sistemas interconectados, que ahora es mucho más fácil de ver cómo esos elementos puedan reflejar y contener las tensiones de propiedades del conjunto, vistas desde todo lo que nos compete asociado a que no solamente partimos de un todo, sino ese todo es una gran conexión de esas partes interconectadas de ese sistema que nos compete de todo el pensamiento complejo. Algunas evidencias asociadas pues como al tema de esas hallazgos significativos de esas culturas indígenas, de cómo América Latina puede promover esos conocimientos ancestrales y poder transformarlos y llevarlo a nuevas experiencias, nuevas perspectivas, nuevas naciones del mundo que generen pues como esos ecosistemas asociados a esa información de ese sistema o esa engranaje perfecto que pudiera efectuar esa simbiosis que pues estamos buscando. De allí pues partimos no solamente del tema que pues nos compete, que es el principio de la recursividad, de cómo pues debemos conectar o retroalimentar esas causas dinámicas que van tejiendo esa transformación continua, esa casualidad lineal que pueda generarse de esos puntos inmersivos en el tiempo, de esas causas o productos que logren esos desarrollos representativos a todo lo que nos compete de esa interconexión entre lo que es realmente lo espiritual, lo analógico, la diversidad de ese establecimiento de retroalimentaciones de esas dinámicas continuas que se puedan efectuar.
De allí, pues, el territorio tiene un espacio vivo relacional en donde se genera desde la bioculturalidad, de las múltiples perspectivas que podamos tener en los equipos multidisciplinarios, en esa generación de resiliencia comunitaria, en esa simbiosis del material, de la espiritualidad que coexisten, en un mundo en el que vemos cómo se va entrejeciendo en esa red de relaciones de identidades, de culturas que generen ese esas diversas perspectivas de a través de los pueblos indígenas, cómo han logrado incorporar algunas herramientas del pensamiento moderno, como las de inteligencia artificial, que digamos ahorita vamos a ver unos ejemplos un poco más concretos de cómo transformar esos procesos comunitarios para prevalecer el conocimiento ancestral. Y de allí que se genere esa simbiología del pensamiento complejo y la ecología de saberes hacia esa interconexión que pueda existir entre las diversas miradas culturales, sociales, medioambientales, de ese principio de coexistencia a través pues de ese impacto cada vez menor de la sostenibilidad asociado a ese desarrollo, tradición e innovación que se pueda tener. De allí, pues partimos de esa ecología o de ese pensamiento complejo asociado a promover esos saberes indígenas que cuestionen esa hegemonía occidental, ese pluriverso, esa diversidad de conexiones de cada una de las experiencias dependiendo de ese eslabón de la cadena de valor en donde se encuentre ubicado actualmente y genere esa construcción colectiva de ver a través de una decisión que se tome cómo pueden generar diversas bifurcaciones asociadas a sus posibles escenarios plausibles, probables, tendenciales, asociados a una particularidad de esos factores o direccionadores que se puedan encontrar a través de esa conexión que se pueda tener con los pueblos indígenas. De allí ese reconocimiento de saberes ancestrales, de cómo generar esos procesos dinámicos para que estas personas puedan confiar en esa transformación cultural, en esa transformación del pensamiento moderno asociados a generar a través de los diversos territorios que actualmente tenemos, que abarcan más de 38 millones de kilómetros cuadrados en más de 87 países, que es más o menos lo que equivale a una cuarta parte de la superficie mundial, cómo generar históricamente esa evolución constante asociado a prevalecer ese conocimiento que nos hace autóctonos de esos orígenes diversos que nosotros podamos tener asociado a los pueblos indígenas. De allí partimos de la integración del material y la espiritualidad asociada a lo que es espiritual con lo físico, a esa relación con el territorio, a ver cada una de las partes vistas como ese colectivo de esas generaciones, de esas prácticas sostenibles, de cómo lograr ese equilibrio entre el desarrollo socioeconómico, el tema de las políticas públicas, el tema de las soberanías espirituales asociadas pues a esas colonizaciones que vemos efectuarnos o que han aparecido a lo largo del tiempo. De allí se genera un tema consagrado en expresar o escuchar lo que es cuidar la tierra desde un equilibrio asociado a generar ese desarrollo al cual yo quisiera de manera colectiva, colaborativa, co-crear las diversas perspectivas de esa economía social y solidaria a esa dualidad occidental casi perfecta de esa posible disminución de la separación de la espiritualidad y lo material asociado a generar una visión única que no genere pues estas diversas contradicciones que se puedan tener en esas prácticas espirituales indígenas que, pues como lo he mencionado, que van tejiendo esas relaciones sagradas, esas nuevas perspectivas, esas nuevas comunidades entre lo académico, lo social, lo cultural, el tema de traer estas representaciones indígenas a los diversos aspectos económicos o vistos desde un aspecto de la educación superior hacia ese pluralismo, hacia esas nuevas diversas realidades que muchas veces tenemos como una banda en los ojos y no vemos la realidad del otro, sino estamos cómodos desde una posición distinta a lo que viven otras personas y no logramos esa conexión de mundos distintos, de esos desafíos que puedan tener el mundo asociado a esa coexistencia que podamos tener.
De allí, pues partimos de una asociatividad, de una visión pluralista asociada pues a todos esos desafíos globales que se generan en ese cambio de transformación, digamos, de esas diversas perspectivas del mundo que ha cambiado pues a lo largo de los años de los diferentes problemas económicos, ambientales, sociales, eh, ambientales asociados pues a esas, digamos, tejidos relacionados con esos colaboratorios inclusivos, de esas espiritualidades indígenas, de ese pensamiento complejo asociado a generar o a exponer esos retos actuales que enfrentamos en las diarias actividades que podamos tener, pues generando así una visión distinta o una promoción de esa visión relacional de la realidad. De allí podemos verlo desde las diferentes perspectivas de los principios de autonomía, relacionalidad, diversidad epistémica o el diseño participativo, de cómo lograr esa interconexión, viendo todo como un sistema, que todos somos parte de ese sistema, todos somos como esos eslabones estratégicos a esa cadena de valor, que podamos generar esas autodeterminaciones de las comunidades y los pueblos indígenas, de esos reconocimientos de las interdependencias, de los beneficios que hay entre o desmitigar los beneficios individuales, sino llegar a ser un beneficio colectivo que promueva todos estos seres y que generen una multiplicidad de las formas del conocer, del tema de la colectiva al desarrollo, de generar una transformación real en América Latina asociado a no verlo de una manera individualista, egoísta, sino más bien colaborativa, co-creativa, que genere pues todos estos temas emergentes que digamos ahorita pues se ven con el uso de algunas herramientas de inteligencia artificial que ustedes han podido plasmar y apreciar a lo largo pues de mi presentación, de cómo cada una de las imágenes que respaldan, digamos, estas diálogos que pues hemos tenido actualmente pues han sido hechas con inteligencia artificial, especialmente la plataforma de VO3 de Gemini, que es de Google, y allí pues se genera como una conexión distinta de cómo plasmar esos pensamientos o esos conocimientos ancestrales a través de unas visualizaciones notablemente atractivas que logren, pues digamos, revitalizar no solo las lenguas originarias, sino como las expresiones artísticas que se pudieran tener de su época, y así generar esos reconocimientos de voz, de síntesis, de generar esos agentes especializados a esos activismos digitales de la democracia o el acceso de las comunidades, visto como desde las dos balanzas, ¿no? Cada una tiene unos valores o unos aspectos positivos y negativos dependiendo pues de la persona que lo vea o lo identifique, así como el tema de la identificación de señales de cambio puede para mí ser o no una señal de cambio dependiendo de la dinámica en la cual viva. De allí pues está el tema de las tecnologías emergentes en la inteligencia artificial, vista desde el tema de los territorios. Algunas oportunidades pues está como prevalecer ese conocimiento ancestral y lograr que de manera colectiva y de manera que pase el tiempo, trascienda el tiempo, se prevalezca este tipo de conocimiento, de esa transmisión intergeneracional, esa documentación rigurosa de cada uno de los aspectos de esa preservación de conocimiento, de esos conocimientos pues asociados a generar esa difusión de cosmovisiones asociados a esos indígenas o esos pueblos indígenas que se encuentran en la actualidad. Y claramente pues existe algunos riesgos asociados a el tema de escasez pues de datos que tenemos actualmente de las lenguas indígenas, del tema de los posibles sesgos que se pudieran generar de esos refuerzos o desigualdades, de esas apropiaciones culturales, de esos beneficios no vistos desde lo colectivo, sino de lo individual, rompiendo esa cadena de co-creación, colaboración, pues que es lo que realmente se busca. De allí, pues, algunos casos de conexiones espirituales asociados a cómo están efectuando esa interconexión con las herramientas de inteligencia artificial y la conexión con esos conocimientos ancestrales, pues está en Nueva Zelanda, de cómo están generando esos primeros pilotos a priori asociados a generar ese beneficio de las comunidades a través de algunas herramientas de inteligencia artificial para asegurar sus lenguas
autóctonas de este pueblo en particular, en el tema ya de algunas instancias como en México, de esos proyectos pilotos para preservar o promover esas lenguas mixtecas o facilita el tema del aprendizaje en donde uno puede entrenar un agente de inteligencia artificial en donde le cargue toda la información asociada a un pueblo indígena en particular y uno puede, digamos, interactuar con él de una manera distinta asociado a esos posibles entornos digitales que uno pueda gestionar. De allí otros, digamos, casos de éxito asociados con esos primeros pilotos, esos primeros acercamientos de herramienta de inteligencia artificial está en Canadá, de cómo están a través de líderes jóvenes locales, logrando como estos entrenamientos de cómo hacer un prompt o una instrucción efectiva a una herramienta de inteligencia artificial, cómo desde un enfoque ético lograr trascender y no generar esos sesgos posibles, esas pertinencias culturales que se mantengan, esas comunidades que sean realmente las que de cada uno de estos pueblos indígenas tenga su sello en particular y no tenga una variación a lo largo del tiempo, sino que se limiten a esa información a la cual yo pueda cargar en este agente hecho con alguna herramienta de inteligencia artificial, que digamos allí pues está el tema de algunas otras iteraciones como lo que es el Foro Económico Mundial, de esos líderes indígenas, de cómo a través pues de herramientas de inteligencia artificial están minimizando ese impacto medioambiental de esos conocimientos tradicionales, de generar como esas energías renovables que puedan minimizar ese impacto de estos usos de herramientas de inteligencia artificial, porque como ustedes bien lo saben, se requiere mucha agua y energía para lograr generar un establecimiento de temperatura en esos grandes servidores de información que acogen, digamos, esa gran cantidad de datos asociados a lograr gestionar esas respuestas casi inmediatas a lo que los usuarios en cualquier localidad del mundo están implementando el día de hoy. De allí, finalmente, pues unas conclusiones asociadas pues a todo el discurso o la narrativa que he podido dar a lo largo pues de esta sesión, está en el tema de que debemos reimaginarnos mundos diversos que generen pues esas soluciones creativas que logren dar ese salto de esos desafíos globales contemporáneos en los cuales vivimos actualmente a través pues de las sabidurías ancestrales, de esos conjuntos empáticos tradicionales de conexión del pasado con el presente y claramente con el futuro, de generar esos dualismos simplistas a través pues del pensamiento complejo desde esos puentes de tradición y modernidad asociado pues a las integraciones de las diversas parámetros o equipos multidisciplinarios que podamos efectuar en un punto inmersivo en el tiempo. De allí generar como esas ecologías de saberes, esas foros de conversación, esas nuevas maneras de pensar, de transformar realmente ese pensamiento egoísta y individualista y trazarlo a esa cooperación, co-creación, colaboración, a esos nuevos desarrollos de esa implementación o ese tema de prevalecer el conocimiento ancestral a esa construcción de futuros sostenibles en el largo plazo, no quedarnos con el cortoplacismo, sino generar esa soberanía de pueblos originarios vista desde los diferentes diálogos de interculturales respecto de las diversidades epistemológicas que se puedan generar en esos desafíos globales contemporáneos. Y algunas pues reflexiones finales y horizontes de tiempo, pues está claramente, como lo mencionaba mi gran colega, el doctor Yesid Soler, que efectuamos un vínculo de esos estudios de futuro y pensamiento complejo, en donde esos horizontes metodológicos debemos gestionar desde claramente una perspectiva ética, ver cada una de los pros y los contras que se pueden implementar asociado a esa nuevos, digamos, soluciones creativas que se generen al afrontar esos retos contemporáneos que podamos tener en la actualidad. De allí generar esas integraciones entre lo espiritual en el tema de cada una de las perspectivas de los pueblos indígenas asociados pues a ese pensamiento complejo, a esas tecnologías emergentes, a esas nuevas narrativas de futuro, vistas como esa herramienta o ese puente que pueda prevalecer esta sabiduría ancestral con el pensamiento moderno
actual y lograr pues esos horizontes de tiempo a través de un futuro pluriversal, el tema de las comunidades indígenas asociados a que sean los protagonistas y sean ellos quienes diseñen y entrenen a estas herramientas de inteligencia artificial, porque qué más que ellos son, que son los expertos en cada una de las perspectivas según el pueblo indígena en el cual se encuentre, y generar ese tránsito a ese uso de las aplicaciones de tecnología emergentes, de esas interconexiones de desarrollo tecnológico, de buscando pues siempre el bien común y la sostenibilidad. Finalmente las referencias y muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Interesantísimo. Yo creo que también los retos aquí en ese sentido de lo que ni siquiera está modernizado a todas las nuevas tecnologías que implica la IA. Bueno, abrimos el espacio para preguntas, comentarios. Adelante. ¿Alguien quiere hacer un comentario, una pregunta? Tenemos media hora. Si alguien alza la mano, por favor. A veces no puedo verlos a todos en la lista. Doctora María Elena, ¿está usted en línea? No sé si se salió. Sí, Sí, yo sí, sí, no, yo es estoy que está aquí, bien, pero estoy perfecto. Quédese usted en esperando. pantalla, perfecto, sí. Pues mientras afina en los comentarios, desde su experiencia, doctora Rúa, ¿cómo ve, por ejemplo, estas transiciones en cuanto a educación digital de sociedades nativas que ni siquiera entramos a un proceso de modernidad, ¿no? Y toda esta vorágine que implica la inteligencia artificial, cómo hacer esta herramienta participativa, ¿no? En estas sociedades con tan grandes marcos de marginación, ¿no? Y pobreza, y que esto no avasalle la autonomía, ¿no? de, de estas sociedades nativas. ¿Cómo ve usted desde su experiencia estos retos de estas transiciones que ni siquiera se ha llegado a la modernidad y ya estamos más allá de la posmodernidad con la inteligencia artificial, ¿no? Sí, digamos allí, gracias por la pregunta, estimada Ana. Digamos allí está el tema de que pues debemos partir claramente del tema de la educación. Si no logramos gestionar, digamos, como esas todas nuevas apropiaciones del conocimiento que las mismas, digamos, nuevas generaciones o incluso pues los integrantes de esta diversidad de pueblos indígenas no se apropian a estas nuevas perspectivas de conocimiento, pues será, digamos, como un poco distinto, un poco difícil lograr como esa transición o esa prevalencia del conocimiento ancestral, visto de que muchas veces, pues como lo mencionaba, era el tema de que tenemos unos aspectos, digamos, como unos retos o unas oportunidades de mejora vistas desde que se está perdiendo mucho como esa transición que hay de ese conocimiento ancestral porque se pierde, no hay documentación, no hay un tema de una continuación transgeneracional que logre anticiparnos o logre gestionar esa pluralidad de conocimientos que se vean desde las diferentes escasez de datos de lenguas de los pueblos indígenas en las diversas localidades del mundo actual que generan, digamos, como o no pueden generar esas apropiaciones culturales de esos beneficios colaborativos, comunitarios que sean un poco más fácil encontrar, digamos, esa apropiación del conocimiento visto desde esa gran trayectoria que tienen los pueblos indígenas, de ese conocimiento ancestral que muchas veces desde la perspectiva de nosotros como eslabones de una cadena distinta, un poco alejado de estas nuevas perspectivas del mundo, no generen como esa transformación de lo cual se quiere. Entonces de allí claramente pues debemos mirar de alguna instancia cómo difundir esas cosmovisiones de las diferentes perspectivas indígenas a través de
esos nuevos fortalecimientos de transformación digital, de esa educación a Ya través se de cargó el diversos aparato. mecanismos que generen una preservación de conocimientos ancestrales. Gracias, doctora Rúa. Tenemos la participación de, no sé quién sea, pero dice smartphone. Adelante, por favor. Hola, quien pidió la palabra, adelante, pero no puede nombrarle porque no tiene un nombre propio. Adelante. ¿Alguien está registrado como smartphone? Adelante. Híjole, creo que no nos escucha bien. Sí, seguro, ¿no? Alzó Ahí la escribieron mano. que es la IA. ¿Alguien más? ¿Un comentario? Tenemos tiempo para dialogar. Bastante preciso. Bueno, creo que no nos escuchó. Bueno, yo la aprovecho, doctora Rúa, en lo que los demás Hola, buenos días. participantes. Adelante, adelante. Mil disculpas, no me pude conectar pronto. Ah, bien. Bueno, Perdón, en- es que como no está registrado su nombre. mi nombre es Fernando Avendaño, un cordial Ah, bien, saludo desde Ecuador. Tengo, Fernando. sí, el gusto de participar el día sábado en este maravilloso evento y quería consultarle a la doctora un aspecto, ya que la invitación de la complejidad en términos generales va hacia promover el diálogo entre lo que ella mencionaba, pues por un lado la inteligencia artificial, es decir, el conocimiento científico, y por otro lado también el conocimiento de nuestros pueblos aborígenes. ¿Qué cree usted, doctora, se puede realizar para que efectivamente ese diálogo no sea como algo excepcional, sino se vaya convirtiendo en los espacios académicos como en el común, es decir, que permanentemente se integren ya estos saberes a la vida académica de Latinoamérica en particular? Muchas gracias. Gracias, estimado Fernando. Digamos allí, el tema es lograr captar sobre todo este pueblo, esta generación joven, digamos, llegarles a ellos a través de medios un poco digamos que ellos están más habituados como el tema de redes sociales, con TikTok, con Instagram, eh, que digamos son como las más fáciles de llegarle a estas nuevas poblaciones y generar esas pequeñas cápsulas de conocimiento a través de esas nuevas perspectivas o esas posibles tendencias que se puedan generar de toda esta transición de las tecnologías emergentes, pues a través de las herramientas de inteligencia artificial para generar esa prevalencia de los conocimientos ancestrales. Entonces, de allí sería muy interesante como impartir estas como pequeñas dopaminas en donde uno pudiera llegarle a la gente joven y de ahí, de cierta manera, lograr saltar a generar, digamos, como cumbres de un poco más masivas en donde se pueda traer a, digamos, estos expertos en el tema, pues no solo de las herramientas de inteligencia artificial, sino de esas líderes de los diversos pueblos indígenas, de cómo hacer una interconexión a través de unos diálogos iniciales y después llevarlo, digamos, como al tema de la práctica, en donde de manera simplista se pueda trascender a esas nuevas difusiones de conocimiento, esas nuevas formas de que ellos se apropien realmente de la integración que hay de esos casos, digamos, de éxito que existen entre la conexión de espiritualidad, territorio e inteligencia artificial, digamos, de lo que mencionaba de cómo algunos líderes indígenas, digamos, tienen como esa vocación o esa semilla de curiosidad de generar esa interconexión que puede haber con las herramientas de inteligencia artificial hacia esas nuevas conexiones de los pensamientos modernos. Y allí
generar así realmente una transformación que trascienda solamente, no quede solamente en estos diálogos muy enriquecedores de las diversas funcionalidades o perspectivas que se puedan tener, sino lograr que realmente ellos se apropien de esos conocimientos, de que ellos creen sus propios agentes con alguna herramienta de inteligencia artificial, que ellos carguen las diversas informaciones de toda esa trayectoria de conocimiento que han tenido para que así sea y prevalezca ese conocimiento ancestral y no se tenga como esos sesgos o esos dilemas éticos que se puedan generar en un punto inmersivo en el tiempo. Gracias, Espero haber... doctora Rúa. Sí. Tenemos un comentario de Lorena Marisol, pero no puedo leerlo en el chat. Lorena, no sé si quieras comentarlo directamente. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Buenas Lorena. con todos. Sí, buenos Adelante, días. adelante, gracias. Sí, simplemente era un poco comentar frente a la situación, por ejemplo, que nuestro país, Ecuador, está viviendo actualmente y no existe la posibilidad de conocer, de realmente entender cuál es la posición de las nacionalidades y de los pueblos indígenas en la necesidad justamente de tener claro las cosmopercepciones, las formas de pensamiento que están actualizadas, por supuesto, con ellos y se sigue viviendo de esa manera antigua, ¿no? De que no hay posibilidad de diálogo, ¿no? Entonces, bueno, el texto dice así: esto explica la actual posición de lucha de los pueblos y nacionalidades indígenas de Ecuador, quienes no son escuchados desde sus cosmopercepciones de vida. No puede haber diálogo cuando no hay un reconocimiento de base de las diferencias de sentipensamientos cognitivos complejos para con respeto encontrar vía de solución estructural, porque es un problema estructural. Nada más eso, aprovechando el comentario del compañero colega ecuatoriano también. Y gracias a su exposición. Gracias, Lorena. Doctora Rúa, ¿quiere comentar? Sí, digamos allí, estimada Lorena, claramente, digamos, pues debemos partir como de esos diagnósticos de, pues, de las diversas situaciones actuales en las cuales tenemos en las diversas realidades a través pues de los diferentes países de América Latina y el mundo, y de allí lograr gestionar como esos saltos en donde pues después de que se generen como esos posibles diagnósticos iniciales con aquellos grupos expertos que se acerquen a las comunidades, que los escuchen, que logren generar como una cierta minuta de la información o una cierta documentación de las diversas problemáticas o las diversas oportunidades de mejora que tienen cada una de estas localidades, y de allí ellos sientan o generen como esa conexión de confianza que puedan prevalecer a través de una escucha inicial y lograr trascender a esas nuevas realidades, a esos nuevos posibles escenarios de futuro que se puedan plasmar de esas nuevas transformaciones de pensamientos modernos. Digamos, allí debemos partir claramente pues de esos diagnósticos, de esas entrelazamientos, de fortalecer esas ligas de confianza para que de allí podamos establecer una panorámica distinta y que no quedemos con el tema de que vernos como en la problemática actual y tener como que ligar ese escenario tendencial que pueda, digamos, trascender a nuevas perspectivas del mundo, sino lograr que a través de, digamos, de estas nuevas herramientas de inteligencia artificial o nuevas implementaciones tecnológicas que pudiéramos llegar allí, poder gestionar esos diálogos para que ellos se sientan escuchados y trascender a nuevas visiones de futuro. Gracias. Silvia, ¿quieres tomar la palabra? Sí, me gustaría recuperar de alguna forma, por experiencia propia, en el caso voy a hablar específicamente del territorio chiapaneco. Mucho antes se había planteado la idea de la telesecundaria y se implementaron las televisiones en las comunidades. No había señal.
Las televisiones nunca sirvieron para nada. Ahora, el uso de tecnología implica muchas aristas. Me parece importantísimo que se tenga que acceder a las nuevas tecnologías, a lo enriquecedor que en dado caso podamos tener, ¿no? Como es el caso de ahorita de la reunión, que nos retroalimentamos, ¿no? Sin embargo, muchas de las comunidades, por ejemplo, yo voy a hablar de este modelo de telesecundaria que no funcionó en Chiapas. Las televisiones quedaban ahí varadas, ¿no? Además de eso, algunas transmisiones no eran en lengua materna. En el caso de Tzotzil y Central, donde yo trabajé, el acceso. Voy a hablar desde el contexto territorial. El acceso, que no tienen señal, viven una dispersión territorial enorme. Aunado a ello, el aspecto económico, que es garrafal, que nadie tiene acceso a la compra de adquisiciones de aparatos, ¿no? Sin embargo, creo que nuestros pueblos siempre son resistentes. El uso de la tecnología para ellos ha sido también como un mecanismo de decir aquí estamos, ¿no? Sin embargo, creo que falta mucho por hacer, mucha corresponsabilidad también con la información que fluye. Desafortunadamente también tiene como el yin yang el uso de tecnología, ¿no? Me parece importante su ponencia, doctora María Elena. Sin embargo, creo que estas especificidades territoriales que surgen en cada espacio trae con ellas una serie de cuestiones complejas, y creo que esto me parece una ventana, una puerta para ponerlas a la mesa. Sin embargo, pues yo voy a decir esto con todo respeto, que no nos olvidemos de las brechas económicas, de las brechas culturales, muchísimas brechas que no nos permiten saltar y ver a la población como un todo y del mismo color. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada Silvia. Sí, claramente, digamos, el tema de esas brechas que tenemos en las diferentes perspectivas de las realidades del mundo, que lo mencionaba en mi conferencia, digamos, de esas situaciones en las cuales nosotros podamos tener de esas realidades distintas, que es muy, digamos, contradictorio a esas nuevas transformaciones que pueden haber. Sin embargo, existen o pudiera existir, digamos, acciones a corto, mediano y largo plazo para transformar esa perspectiva que se tiene actual. Digamos, actualmente se pudieran gestionar, y digamos, en mi localidad, en donde yo vivo, en Ibagué, Colombia, allí se están generando, digamos, unos proyectos a través de estudiantes que generan, digamos, sus proyectos de último semestre o de último instancia, en donde ya terminan todo su formación profesional, y antes de graduarse ellos hacen como unos registros de sus conocimientos en territorio, asociados a diversas perspectivas de generar, pues a través inicialmente de lo tradicional, de generar a través del papel o digamos de grabadoras básicas, lograr captar todo ese conocimiento ancestral, y después ya en su punto, digamos, donde puedan tener internet, estos estudiantes están transformando esos audios a través de herramientas de inteligencia artificial para lograr como establecer e involucrar esas comunidades y generar como esos guardianes digitales del conocimiento, para que no quede solamente allí y se vea como las diversas brechas que existen. Incluso se están migrando, digamos, con el tema de la triada del Estado, el tema de las universidades y la empresa, cómo gestionar este tipo de donaciones de proyectos que lleguen a las comunidades y les lleven una tablet, les lleven algún dispositivo tecnológico, para que se implemente, digamos, como esta transformación de la formación de algunas herramientas de inteligencia artificial que funcionan sin tener que estar conectados a una red de internet. Digamos, allí hay un tema de localidades de LLM,
que generan esas transformaciones o esas posibles, digamos, iteraciones que se pudieran generar de esas tecnologías offline a mediano plazo. Y ya generar, pues, digamos, como esos aliados estratégicos técnicos que generen, pues, a través de universidades, fundaciones del Estado, de generar esas políticas públicas que lleven, pues, esos equipos interconectados que apoyen, pues, o mejoren esas realidades actuales de esas brechas económicas que puedan existir en estos pueblos indígenas autóctonos, generando así pues unas constelaciones de lograr establecer como unas zonas digitales comunitarias en donde pues generen como estos routers de bajo consumo para que estos modelos lingüísticos pues den como ese salto a ese pensamiento moderno que pues tenemos actualmente y lograr pues digamos ya visto como a una noción de largo plazo generar desde esa construcción de los COMPES, desde esa construcción de los decretos, de todas las implicaciones de políticas públicas cómo a través de la interculturalidad de herramientas de inteligencia artificial se generan y se ve para mirar una transformación de esas situaciones actuales reales que pues pueden generar pues como esas transformaciones intergeneracionales, que en resumen sería como que se pueden hacer algunos proyectos dependiendo pues del impacto que tenga esta sociedad en el corto, mediano y largo plazo, visto desde las diferentes limitaciones que puedan existir tecnológicas y lograr esa justicia cognitiva del reto de garantizar que se conviertan estas herramientas en la preservación y memoria de los conocimientos ancestrales y que pues no se sustituyan. Gracias, doctora Rúa. Eduardo Riveros, por favor. Tiene cerrado su audio. Ok, ¿me Adelante. escuchan? Gracias. Ya, bien. Hola, hola, buenas tardes o buenos días. Em, Profesora Rúa, ¿me puedes comentar un poco sobre algunas experiencias de pueblos originarios e inteligencia artificial en el sentido de que hay varias culturas que ya están usando, por ejemplo, herramientas para plataformas de inteligencia artificial para preservar la parte de la lingüística? Yo creo que ese es un aspecto de la inteligencia artificial que es bien importante porque en muchos pueblos y en todo el mundo se están perdiendo las lenguas originarias. De hecho, es un gran debate que se está dando dentro de algunas comunidades. ¿Puede hacer alguna referencia? Sí, gracias. Digamos allí, pues trayendo como a colación algunas que había mencionado en la conferencia, es el tema de que en Canadá están gestionando estos pilotos con algunos líderes locales de los pueblos indígenas para generar proyectos a través de el conocimiento, digamos, de no solamente ser usuarios de la inteligencia artificial, sino entender qué hay detrás de la inteligencia artificial para que ellos sean los mismos que generen estas nuevas herramientas a través del cargue de la información de todo ese conocimiento ancestral que están teniendo en sus localidades y puede generar como esa pertinencia cultural y comunitaria pues de lo que realmente estas poblaciones pues pueden crear en estos agentes de inteligencia artificial. De allí pues otros casos pues que se mencionaba era el tema en el Foro Económico Mundial, en el tema de Davos en este año, se están haciendo una caracterización de esos líderes indígenas que generen como esa interconexión entre esos diagnósticos iniciales para captar toda esa información que le puedan dar al programador o a la persona encargada de entrenar estas herramientas de inteligencia artificial para disminuir como los posibles sesgos que se puedan tener asociados a los diversos interrogantes que puedan existir en este tipo de localidades. Y allí pues ver cómo de una manera excepcional logran generar soluciones creativas vistas desde cómo las herramientas de inteligencia artificial pueden mapear nuevas energías renovables y sostenibles para minimizar el impacto que se pueda tener con el medio ambiente. De allí, pues otras como el tema de en Nueva Zelanda, pues digamos están
desarrollando algunos primeros pilotos vistos como un tema de generar una traducción instantánea de las lenguas indígenas autóctonas a las diversas posibles idiomas que se quieran llegar a las diversas localidades a nivel mundial, generando pues como ese respeto y ese beneficio por la comunidad. Muchas gracias. Sí, yo creo que interesante, aquí en Chiapas se está trabajando por parte de interesados el Tzotzil en AIA para resguardar el idioma. También tenemos tremendamente la tragedia de idiomas nativos que van perdiéndose, extinguiéndose, y creo que eso es uno de los grandes retos entre la academia, líderes y la política pública. Sergio Prieto, por favor, el último comentario. Hola, hola, ¿me escuchan bien? Adelante. Buenos Perfecto. días a todas y a todos. Pues muchas gracias, María Elena, muy interesante la presentación. Creo que como no podía ser de otra forma compleja y por tanto seguramente en muchos ámbitos conflictiva, ¿no? Con muchas aristas que seguramente no vamos a poder abordar. Pero quisiera compartir un par de comentarios también en el tenor de mis compañeras y compañeros que ya participaron. Y la primera, bueno, es una reflexión acerca de cómo hasta cierto punto este discurso y esta dinámica alrededor de la IA, de las nuevas tecnologías, vuelve a instaurarnos una cierta noción de que la modernidad es la salvación, ¿no? Es decir, que hay que integrarse a estas nuevas tecnologías o, si no, dejar de existir, ¿no? Y esto, bueno, creo que hasta cierto punto, pues, desatiende las causas de base, es decir, el hecho de que estas herramientas son herramientas de poder y que como tal ya también hasta cierto punto pues están preconfiguradas, es decir, se puede interactuar con una IA, pero no podemos cuestionar de repente el lenguaje profundo, ¿no? O los intereses de la IA. Y creo que esto, fundamentalmente en el caso, por ejemplo, de Google, a mí me parece especialmente significativo, porque nada es gratis en la modernidad, ¿no? Y estas herramientas que hasta cierto punto se ofrecen y se facilitan por medio, como decías, ¿no? Podemos llevar tablets, podemos llevar routers, podemos llevar los equipos a las comunidades para que las comunidades se sumen, pero finalmente no se tiene el control sobre esas tecnologías. Y en el caso de Google, digo, lo vemos como en el caso de otras muchas redes y otras muchas aplicaciones, que son gratis hasta que dejan de ser gratis. Y la propiedad, y en el caso de Google es también muy significativo, de estos conocimientos que se almacenan o se sistematizan en estas plataformas, realmente luego uno pierde la propiedad. Es decir, hay podríamos decir como barreras o fronteras muy conflictivas en esos términos, ¿no? De decir, bueno, ¿qué se está salvando y si realmente se está salvando? ¿No? Yo creo que en este sentido también merece la pena, como en una forma de pensamiento o digamos, reflexión dialógica, saber o conocer si realmente las comunidades piensan que la IA puede ser una solución o si la solución, para empezar, es atender esas profundas desigualdades que siguen instauradas en las leyes, en los imaginarios, en los medios de comunicación, donde finalmente se siguen en el día a día constatando que hay dinámicas clasistas, racistas y patriarcales, que yo pienso en quiénes son los propietarios de estas grandes tecnológicas. O sea, pienso en Elon Musk, pienso en, bueno, no me sé sus nombres, no merecen espacio en mi memoria, pero son síntomas y símbolos de ese tecnopoder, ¿no? Que sigue siendo masculino, sigue siendo eurocéntrico y sigue siendo, por supuesto, postcolonial, ¿no? Entonces, ¿qué otras alternativas, digo, en el caso, bueno, pues de tu especialidad, se pueden también pensar, no solo como que esta IA y Google sean el camino, sino qué alternativas, podríamos decir, subversivas o eh, antagónicas a las grandes corporaciones realmente existen para, bueno, subirse a la modernidad, pero quizá pensando en otro tipo de modernidad, ¿no? En una modernidad no hegemónica.
cambio. Gracias. Muy interesante. Agrego un comentario para que cerremos con el comentario final de la doctora Rúa. También aquí me surge a la cabeza esta cuestión de un salto mortal, ¿no? De sociedades nativas, originarias, originales y la cuestión del deterioro de las identidades nativas, ¿no? En el sentido de conectarlos directamente a las IAs, cuánto realmente se pierde en el sentido de si hay un deterioro en la valoración de nuestras identidades originales, saltar a esto es eliminar por completo, ¿no? El riesgo de eliminar lo propio como valioso y adoptar, pues, todas estas posibilidades culturales que nos arroja las nuevas tecnologías y ya no se diga la IA, ¿no? Entonces, creo que aquí la política pública, el Estado es importantísimo, pero un Estado con una visión diferente, ¿no? Reconocedora y valiosa de nuestras raíces. Entonces, la cuestión de la educación, de la valoración y revaloración de lo propio frente a lo ajeno y ese contacto universal o a otras culturas, ¿no? Incluso orientadas por estos poderes imperialistas, colonialistas de otro modo, pero son coloniales, frente a arrojar a una política científica de la IA a estas comunidades. Creo que es avasallante todas las dudas y los cuestionamientos y los retos de ética. Y bueno, cerramos con usted, doctora Rúa. Gracias, Sergio, por tu comentario. Adelante, doctora Rúa. Si nos queda un minuto, leo los comentarios del chat. Vale, listo, voy a ser breve. Entonces, estimado Sergio, muchas gracias. Como bien lo indicas, es complejo el tema de, digamos, ver las posibles alternativas que uno pudiera gestionar al tema de que, pues claramente la IA no es la salvación ni tampoco lo condena, digamos, como el tema de los pros y los contras de lo que mencionaba, de que se puede generar estos sesgos porque no hay un control específico de entender realmente esa panorámica del mundo de los pueblos indígenas, de esa simbiología de la modernidad, del tema de generar pues como esa transición del olvido de las raíces y los ritmos, si bien debemos tejer una conexión de lo que somos y esa memoria existente a través pues de las diversas disparidades que pueda tener los pros y los contras de este tipo de uso de herramientas de inteligencia artificial o herramientas tecnológicas. De allí pues unas alternativas a estas, digamos, discurso que di a lo largo pues, de mi conversación está el tema de generar como estas posibles escuelas de saberes ancestrales en donde se genere como estos espacios comunitarios en un público abierto en donde a través pues del arte, del tema de generar como esos rituales, esos tejidos, esos relatos, esas historias de oficios tradicionales se empiecen a documentar de manera tradicional de esas interconexiones que pueda generarse en un punto de voluntarios que logren establecer estas escuelas a través de algunas expresiones históricas de artículos o libros o alguna panorámica asociado a generar esos archivos vivos comunitarios de esas, establecer como esas casas de saberes que generen esas guardianas de la palabra y que custodien, digamos, como todos esos patrones de dibujo, de costumbres, de escritos, de ceremonias o raciones asociadas pues a esas fiestas autóctonas o insignias de los pueblos indígenas, asociado a que esa transición que uno le puede dar, digamos, como al uso de herramientas de inteligencia artificial no es la última palabra, sino puede generarse a través de esas conexiones, de ese fortalecimiento de de esos tejidos que se puedan generar a través de ritos, del arte, de las comunidades, digamos, siendo verdaderamente ellas, a través pues de esa implementación de pues mirar de unas maneras distintas cómo lograr automatizar o digamos impregnar ese conocimiento a través de letras vivas que se vayan
moviendo en el tiempo y que logren gestionar, pues digamos, como esos cuerpos o esas interconexiones de esos fortalecimientos o esas interconexiones de esas posibles narrativas de futuro de esas colectivas de movimiento, pues para mantener como esa sabiduría ancestral vigente. Muchas gracias, doctora Rúa. Tenemos 2 minutos, ¿sí? Espero, hay comentarios, ¿no? Yolanda Aguilar señala que le parece importante invertir la pregunta de la ponencia, de qué manera en estos diálogos de puente, cómo aprendemos de la espiritualidad de los pueblos para intencionar el vínculo de los jóvenes hacia la tierra. Graciela Sánchez habla sobre, felicita a la doctora Rúa, le parece interesante la conferencia, pero sin embargo la IA está siendo satanizada por algunas comunidades académicas. Silvia Castillo comenta que en México algunos estudiantes de diferentes etnias han utilizado el traductor Google y han incluido el maya, náhuatl, el zapoteco, tzotzil celtal, que son lenguas mayenses, como parte de la resistencia, pero ¿qué implica? En Ecuador, Fernando señala que la base económica impone sus leyes, sus matices religiosos, sus enfoques educativos, etcétera. Resultado de ello, en los pueblos otrora dueños de la tierra se ha incrementado el analfabetismo y la desnutrición en los 9 últimos años. Graciela Sánchez habla sobre que la transdisciplinariedad no está peleada con la IA, por el contrario, desde su punto de vista hacen bien las personas con lenguas vernáculas que las usen para sus propósitos. Y Fernando se cierra diciendo que estamos frente al reto de aprender lenguas originarias. Pues con esto cerramos. Muchas gracias, doctora María Elena Rúa Beltrán. Creo que el tema está en ciernes, abriéndose a todas sus implicaciones, sus retos, sus riesgos y cómo utilizarlos en beneficio propio. Bueno, damos lugar, pues muchas felicidades, muchas gracias por su aporte y su colaboración.